Reflexionemos sobre el aprendizaje. En tiempos virtuales no hay que perder su trascendencia histórica. América Latina y el Ecuador tienen la vieja costumbre de copiar sistemas educativos de las sociedades industriales. Está instalada la idea de que para poder progresar hay que parecerse mucho a las formas de vivir y hacer educación de las grandes potencias. Esto ha significado para nuestras tierras levantar toda una estructura de poder que silenciosamente te genera burocratización, pragmatismo, funcionalismo y una serie de mecanismos a través de los cuales se fortalece en términos políticos y culturales la dependencia económica a la que estamos sometidos. En el plano educativo, el neocolonialismo académico colabora para formar personalidades acríticas, dependientes, conformistas, con una gran cantidad de información que pueden utilizarlo de manera individual pero ya no socialmente constructiva. Direccionar las universidades latinoamericanas acorde a los imperativos de los poderes transnacionales ha significado trabajar bajo modelos fabriles de universidad. A estos modelos les interesa presentar su producto como eficaz y eficiente, en tanto que son profesionales que se adaptan y funcionan muy bien en el sistema establecido, pero no participan en los cambios significativos que la historia requiere, esto es, ayudar a construir una sociedad más justa y democrática para todos y todas. Es más, estos modelos fabriles de universidad están pensados desde los que mandan, deciden, enseñan, pero no desde la que aprenden ni desde el aprendizaje. Por lo tanto, con una pedagogía crítica se requiere filosofar a martillazos si es preciso quién es el que aprende, cómo aprende, qué hace con lo que aprende. Si de veras queremos una universidad que dialoga, discute, investiga y cuestiona lo que tiene que cuestionar. Cuando eso ocurre, el aprendizaje es una experiencia maravillosa, de principio a fin, a realizarse por nuestras generaciones, ya que se empodera de voz, de pensamiento y de acciones, en donde la motivación, el interés y la voluntad son decisivos. Sin embargo, aquello puede decrecer por factores externos e internos. Sabemos que los factores socioeconómicos afectan a los aprendizajes, pero también hay elementos internos. Cuando ellos y ellas descubren que los educadores o educadoras llevan y llevamos en nuestros adentros la vieja escuela, muy compatible con el modelo fabril, se puede desencadenar ambientes discapacitantes en donde la verticalidad, el memorismo, la repetición, la monotonía, el aburrimiento, la represión, el miedo, el castigo, actúan como verdaderos ácidos para ir mermando poco a poco ese gusto y apetito por aprender y en su lugar poner el rendimiento académico. No es lo mismo aprendizaje que rendimiento académico. Un muchacho puede presentar los deberes, prepararse en las lecciones, cumplir con lo que se le manda, pero no necesariamente se está educando, sobre todo cuando sus motivaciones están desplazadas hacia las calificaciones y notas, y no al hecho de asimilar contenidos históricamente significativos. Es más, durante toda su vida académica están acostumbrados a realizar tareas determinadas por otros, haciendo una praxis de otros, volviéndose otros de sí mismos y a favores de aquellos otros invisibles que han controlado la vida política, cultural, económica de América Latina y el Ecuador. Alberto Merani era claro en esto. Nuestras universidades, decía, están intervenidas. Forma hombres y mujeres de las mayorías al servicio de hombres y mujeres de las minorías. Por lo tanto, el rendimiento académico es la mejor estrategia de la pedagogía dominante para volver a nuestras generaciones sujetos sujetados con muchas repercusiones en la neutralidad social. Esto no es aprendizaje. Aprendizaje es una experiencia trascendente de gran alcance cuando permite pensar el mundo y transformarlo, ya que hace rupturas ideológicas a fin de que la educación superior se conecte con un proyecto solidario de país, tomando en cuenta lo que nos está pasando y en contra de las formas alienadas de vida. Pues durante mucho tiempo se ha pretendido volvernos sociedades de objeto para en última instancia ser utilizadas por el mercado mundial. Aprendizaje en esta perspectiva hace rupturas epistemológicas. Está instalada la idea de que para adquirir ciencia hay que esperar e importar de ciertos lugares y de ciertas lenguas, esto es, de los países anglosajones. Aprendizaje para pensar el mundo y transformarlo modifica lo pedagógico. Se requiere docentes y estudiantes conocentes, críticos y políticos, dispuestos a transformar la realidad en lugar de padecerla,
Así el aprendizaje no es un fin en sí mismo, sino una herramienta privilegiada que permite desarrollar a la persona, la familia, la comunidad, construir una ciudadanía crítica, dispuesta a mejorar las condiciones materiales de vida. El aprendizaje en este enfoque también marca diferencias con el currículum dominante, que se caracteriza por ser monocultural y eurocéntrico, para dar espacio también a cosmovisiones y cosmoaudiciones de los pueblos y nacionalidades del Ecuador y del mundo, que promueven lo comunitario en armonía con la naturaleza, elementos tan indispensables ahora porque la civilización de la codicia representa hoy por hoy una amenaza para el planeta. El aprendizaje así también revoluciona la didáctica. No es correcto reducir el aprendizaje a la obediencia, sea por vía virtual o en forma presencial. El aprendizaje no tiene nada que ver con el adiestramiento. Más que eso, superior a eso, implica la hermosa oportunidad para que nuestras generaciones sean cada vez más libres, asuman las consecuencias de sus actos y en circunstancias difíciles den lo mejor que tienen como humanos. Finalmente, también se altera la evaluación, porque los resultados del aprendizaje no está en sacar buenas notas, pasar el año, obtener el título profesional. Hay riquezas y lujos superiores, como el hecho de verificar si la estudiantina y la comunidad está contenta y satisfecha con lo que se hace y se aprende desde la universidad en razón social. Por lo tanto, aprender implica desarrollar el pensamiento teórico y científico. Meditemos. Saber algo luego de haber reflexionado, debatido, es mucho mejor que adoptar saberes que nadie discute para no tener que pensar. No es correcto tratar a nuestras generaciones como sujetos cosa. Un sujeto cosa está vaciado de contenido, porque interactúa con un mundo que ya está hablado. Cuando la universidad ya está hablada, ellos y ellas no piensan, les están pensando. No interpretan, les están interpretando. No dicen, les están diciendo. Paulo Freire decía, el conocimiento en la dimensión humana no es el acto por el cual un sujeto transformado en objeto recibe pasiva y dócilmente la información que otro le da o le impone. Por el contrario, implica una presencia curiosa en el mundo para inventar y reinventar. Es decir, el aprendizaje es una fiesta para desarrollar el pensamiento teórico, siempre y cuando hay las herramientas para disfrutarlo. Y una de ellas es la esencialización, que implica la capacidad para discernir qué es fundamental y qué no. Pero ¿cómo hacerlo si la universidad en general y el estudiante en particular vive rodeado de una cultura del envase, que da más prioridad a la forma y no al contenido, a lo epidérmico y no a lo sustancial? Es más, ha pretendido adiestrar la mirada pública para confundir democracia con sufragio, bienestar social con consumismo, desarrollo con modernidad. ¿Se puede romper eso? Claro, para eso es la universidad, un lugar mágico que permite ubicar a nuestras generaciones bajo hombros de gigantes. Hay genios y genias en las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias duras, la filosofía, las artes, que toda su vida develaron los misterios de la naturaleza de la sociedad. En sus escritos, en sus creaciones nos dejaron los lazos maravillosos de aquellos procesos inaccesibles para la percepción directa, pero con el estudio serio se puede asimilar su contenido, lo que significa para las generaciones venideras desarrollar instrumentos de conocimiento que facilitan la comprensión y con eso tener la capacidad para discernir qué es relevante y qué es irrelevante. Entre las operaciones cognitivas a utilizarse en la esencialización está identificar, definir, abstraer, comparar, analizar, operaciones gracias a las cuales se separa de las apariencias, porque las apariencias, igual que en la vida social, son más mentirosas que las mentiras. Acompaña muy bien a esta estrategia la organización, en donde los datos seleccionados, las ideas tomadas como principales tienen que ahora ubicarse en un todo coherente y significativo, es donde esté muy bien conectado lo singular y lo universal, lo concreto y lo abstracto, lo global y lo local, el todo y las partes. Es decir, los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales o cualquier esquema gráfico que utilicen
tienen que estar acompañados con sus respectivas explicaciones y descripciones, ya que el pensamiento avanza desde la imagen y desde el componente teórico y verbal. Cuando un material de estudio está correctamente y debidamente organizado, facilita su memoria a largo plazo. Por lo tanto, en la organización no hay que centrarse en un solo punto de vista, porque eso genera el conocimiento parcelado. El conocimiento parcelado produce muchas ignorancias. En términos valorativos, cuando los muchachos y muchachas escogen las experiencias más aleccionadoras de la vida, comienzan a preguntarse teóricamente qué es esto de vivir con el otro, armonía o contradicción. Entre las operaciones cognitivas a utilizarse en la organización están clasificar, describir, explicar, sintetizar, sistematizar. Acompaña muy bien para desarrollar el pensamiento teórico científico la reestructuración, donde ya el pensamiento del muchacho y muchacha va a desarrollarse, pues lo aprendido va a afectar sus sistemas de reflexión, como también el contenido de sus pensamientos en lo que se refiere a conceptos, categorías y principios. Poco a poco aparece y se desarrolla la soberanía del pensamiento, es decir, producen significados superiores a los existentes, proposiciones nuevas, originales con relación a la información inicial que recibió. La soberanía del pensamiento implica también la capacidad de valorar los pensamientos de los otros, sabiendo ver sus lados fuertes o débiles, pero también autoobservar sus propios pensamientos para constatar si sus tesis están respaldadas con sus respectivas argumentaciones o ejemplificaciones. En el plano valorativo, Helios y Elias pueden hacer apreciaciones éticas y estéticas sobre normas y comportamientos que se imponen en una sociedad. Entre las operaciones cognitivas que se pueden utilizar para disfrutar el aprendizaje constan interpretación, argumentación, generalización y en algunos casos inducción y deducción. Con eso se desarrolla el pensamiento teórico y científico y se separa del sentido común y del pensamiento supersticioso, creaciones del poder que nos ha hecho creer que son nuestras creaciones. Aprendizaje para pensar el mundo y transformarlo implica topar capas más profundas de los seres humanos, y eso se consigue con la personalización, en donde los conocimientos y valores se vuelven fuerzas motrices de la personalidad, atributos de su ser social o motivaciones para enfrentar el mundo, con tal fuerza que incluso pueden oponerse a su época, cerrarle las puertas para pedirle cuentas. Así, por ejemplo, Simón Rodríguez, José Martí no estaban de acuerdo con su época y nos dejaron escritos maravillosos. Países eminentemente agricultores, decía Martí. ¿Cómo es posible que copien sistemas educativos de países industriales? Pues ahí tienes convicciones, herramientas fundamentales que les permite a las personas actuar para que no se institucionalice la mentira sistemática, el atropello, el engaño, el colonialismo. ¿De qué sirve saber algo, tener valores, si no hay la habilidad para aplicarlos como es debido? Somos lo que hacemos, pero más lo que hacemos para cambiar lo que somos. En la personalización, por lo tanto, hay que pensar en muchas estrategias de aplicabilidad, entre ellas la recuperación. Una cosa es memoria y otra muy distinta al memorismo. La memoria es básica para el aprendizaje. Por lo tanto, se requiere a nivel universitario que se utilice la memoria lógica para reflexionar en los contenidos, conocimientos, valores, habilidades que se requieren de acuerdo a la pregunta, el problema, a las inquietudes que surgen en el proceso educativo. Repetimos, la memoria es fundamental en el aprendizaje. Tiene que enriquecerse y eso solo es posible si las juventudes tienen tiempo para alimentarse, descansar, hacer relajación, nutrirse de pensamientos progresistas o a su vez adquirir nuevos aprendizajes. Otra de las estrategias es la transferencia, que significa la capacidad de aplicar lo aprendido a situaciones nuevas o parecidas. Se aprende en un contexto y se aplica en otro contexto. Es fácil la transferencia cuando el contexto se parece al inicial. Es más exigente cuando el nuevo contexto presenta
novedades y a su vez elementos complejos. Sin embargo, la transferencia de gran profundidad es aquella que rebasa los límites de la materia y de la universidad, a fin de ser aplicados en distintos campos de la vida social. Así, por ejemplo, el arte de la guerra de Sun Tzu ha tenido muchas aplicaciones. En el mundo del deporte se le conoce para saber enfrentar las competencias. En el mundo de la literatura, tú tienes novelas espectaculares, hermosas, que dan lecciones de economía, política, historia, sin dejar de ser literatura. La transferencia es importante porque así topa todos los aspectos y dimensiones de la vida social. Pega como anillo al dedo el aprendizaje problemático. Los principios de una lección les sirve para comprender otra lección de la misma materia. Mucho mejor, los principios de una materia les sirven para resolver problemas de otra materia. Y mucho mejor todavía si los principios que aprende les sirven para ir solucionando problemas del diario vivir. Finalmente, una de las estrategias más espectaculares que les compromete más como humanos a nuestras juventudes es la creatividad y la conciencia crítica. En primer lugar, la conciencia no tiene relaciones tan directas ni sencillas con el pensamiento. No se extrae del pensamiento la conciencia, porque la conciencia no está determinada por el pensamiento, sino más que todo por la relación del sujeto con su entorno. El entorno es espectacular para desarrollar procesos como la comunicación, el compromiso, el involucramiento. Tú puedes apreciar esto con gran enjundia. Te encuentras, por ejemplo, en Argentina con filósofos que vía internet reflexionan con la comunidad sobre las situaciones límite que nos está pasando. Tú tienes jóvenes psicólogos en México que trabajan en línea para ayudar a aquellas personas que sufren de depresión, tristeza, soledad ante la cuarentena. Muchachas que de igual manera trabajan vía online para contrarrestar la violencia intrafamiliar y la violencia política en Colombia. Jóvenes de veterinaria que hacen todos los esfuerzos para implementar mecanismos de bioseguridad a fin de proteger a los animales. En el caso del Ecuador, tú tienes una juventud en profesionales de la salud, enfrentando situaciones inesperadas, venciendo el miedo a través de la voluntad de la belleza y la justicia. Eso es creatividad y conciencia crítica. El entorno nos desafía, desencadena procesos cognitivos, responsabilidad ética y mucha sensibilidad con respecto al otro y a las otras. Pues ahora es admirable ya que nuestras juventudes han tenido la hermosa oportunidad de descubrir lo que el sistema oculta y la pobreza delata. Es más, han tenido el coraje de movilizarse hacia donde está el dolor y la indignación, para en circunstancias difíciles preservar la vida y lo humano. Por eso es espectacular la creatividad y la conciencia crítica, sea en forma directa o sea en forma mediada. Esperamos que la Universidad Central, la Facultad de Filosofía, siga sufriendo de picazones en la conciencia y se dé el lujo de alimentarse constantemente de dignidad cuando tiene el coraje de hacer algo por los otros y otras, particularmente por su pueblo. Con esto hemos terminado un poquito sobre lo que implica aprendizaje. Te corresponde a ti, estimado maestro, maestra, estudiante, reflexionar para aplicar esa pedagogía dispuesta a cambiar lo que tiene que ser cambiado. Muchas gracias.